Bienvenidos a la EXI. Mi nombre es Silvia Narváez y en el laboratorio de hoy vamos a trabajar técnicas de siembra. El objetivo de esta práctica es conocer las principales técnicas de siembra que se usan para el cultivo y estudio de microorganismos. Antes de iniciar vamos a repasar unos conceptos básicos. ¿Qué es una técnica de siembra? ¿Por qué sembrar los microorganismos? ¿Y cuáles son las principales técnicas de siembra que se emplean en el laboratorio? Es importante cultivar microorganismos porque es el primer paso para el estudio de los mismos. En el laboratorio debemos suministrar los nutrientes y las condiciones ambientales que estos microorganismos tienen normalmente en su hábitat natural. Para esto, los nutrientes los suministramos a través de los medios de cultivo que ya vimos en la clase anterior cómo se preparaban. Y las condiciones ambientales las suministramos a través de la incubación, donde otorgamos temperatura y humedad. ¿Qué tipos de técnica de siembra existen? Tenemos 4 tipos de siembra general. La primera es la siembra en superficie o siembra en profundidad. ¿Cuál es el objetivo de esta siembra? Es poder estimar densidades poblacionales. Si deseamos contar cuántos microorganismos hay en una muestra, en agua o en suelo, emplearemos una técnica de siembra en superficie. La siguiente técnica que podemos emplear es la técnica por agotamiento o siembra por estrías. El objetivo de esta técnica es aislar microorganismos, obtener colonias aisladas. En los estudios de microbiología, tener una colonia aislada es importante, ya que no podemos estudiar las características particulares de los microorganismos si no tenemos cultivos axénicos o puros. La tercera técnica que podemos emplear en el laboratorio es la siembra masiva. El propósito de esta siembra es obtener gran cantidad de biomasa para posteriores experimentos. Y finalmente tenemos la siembra en cultivo líquido. Esta es una siembra que podemos usar en diferentes ensayos de laboratorio, como pruebas bioquímicas, o para curvas de crecimiento. A continuación les presentaremos el procedimiento para las diferentes técnicas de siembra que hemos mencionado. Vamos a iniciar con el procedimiento. La primera técnica de siembra a realizar es la siembra en superficie. Inicialmente realizamos el pesaje de la muestra. Se toman 10 gramos de la muestra, en este caso vamos a trabajar con una muestra de suelo, y se adicionan en 90 mililitros de agua de dilución. El agua que usamos es el agua peptonada. El agua de dilución tiene el propósito de conservar los microorganismos, sin permitir su replicación ni su muerte. Todos los materiales con que se trabajan las técnicas de siembra deben ser materiales previamente esterilizados. Después de haber realizado el pesaje de la muestra y haberla colocado en el agua de dilución, esta solución se coloca en agitación durante aproximadamente 5 minutos. ¿Para qué se realiza esta agitación? Con el fin de desprender los microorganismos que están adheridos a las partículas de suelo y llevarlos a la suspensión o al medio de dilución. Una vez transcurran los 5 minutos, esta solución se dejará decantar hasta obtener 2 fases y poder continuar la siguiente etapa. Para la lectura de resultados de la técnica de siembra en superficie, una vez transcurridas 24 a 48 horas, retiramos las cajas de agar nutritivo de la incubadora y procedemos a revisar que estas cajas se encuentren en el rango de conteo óptimo. Recuerden que el rango de conteo óptimo para bacterias es de 30 a 300 unidades formadoras de colonia. ¿Qué resultados podemos esperar? Que en las diluciones -1 o en las diluciones de menor rango haya una concentración mayor de colonias. A medida que aumentan las diluciones, el número de colonias va descendiendo. Una vez seleccionada la caja óptima de conteo, que en este caso fue la dilución 10 a la menos 2, se realiza el recuento de las colonias en el contador de colonias. A partir del recuento obtenido, se llevan los datos a la fórmula. La fórmula general para recuento de microorganismos es el número de colonias por el factor de dilución, que es el inverso de la dilución. En este caso, como usamos 10 a la menos 2, el factor será 10 a la 2. Y se multiplica por un factor de corrección, que en las siembras en superficie, teniendo en cuenta que la siembra fue de 100 microlitros, será un valor de 10. El resultado se expresa en unidades formadoras de colonias sobre gramo o sobre mililitro en función de la muestra trabajada. Transcurrido el tiempo de agitación y posteriormente, habiendo dejado de decantar la solución, esperamos que se formen las 2 fases, un sobrenadante y un precipitado. A partir del sobrenadante iniciamos las diluciones seriadas en base 10. Para esto tomamos con la micropipeta 1 mililitro del sobrenadante y lo transferimos
a un tubo de agua de dilución que tiene 9 mililitros. Esta será la dilución 10 a la menos 1. Cada uno de los tubos deben ser marcados con su correspondiente dilución. Las diluciones a sembrar dependen de la concentración estimada de la muestra. Cuando desconocemos cuál es esa concentración, usamos un número amplio de diluciones. Por ejemplo, desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 10. Una vez realizada la dilución, se procede a agitar en bortes con el fin de homogeneizar la muestra. Posteriormente, a partir de la dilución 10 a la menos 1, se toma 1 mililitro y se deposita en un nuevo tubo de agua de dilución para obtener una dilución 10 a la menos 2. Este proceso se repite hasta completar las diluciones requeridas. En este caso, trabajaremos hasta la dilución 10 a la menos 5. Finalizadas las diluciones, procedemos a realizar la siembra. Recordemos que las siembras en superficie trabajan con un volumen de 100 microlitros. En este sentido, trabajaremos con la micropipeta de distintivo amarillo. Marcamos nuestras cajas con la dilución a sembrar. Posteriormente, tomamos con ayuda de la micropipeta y la punta un volumen de 100 microlitros y lo depositamos en la caja de Petri. En este caso hemos sembrado en 2 medios de cultivo porque estamos buscando realizar el conteo de 2 poblaciones microbianas. Agar nutritivo, el agar de color claro para heterótrofos y agar McConkey para enterobacterias. Posteriormente, con ayuda del rastrillo de dispersión esterilizado, dispersamos la muestra por toda la caja de Petri. En este proceso es importante realizarlo de manera suave sobre el agar y se repite tantas veces como sea necesario hasta que la muestra esté completamente seca. Al concluir el proceso de homogenización, ubicamos todos los elementos que ya no requerimos, como los rastrillos y las puntas, en una solución con hipoclorito, y las cajas las ubicamos de manera invertida para posteriormente proceder a incubar. Este proceso se repite con las siguientes diluciones, -4, -3, -2 y -1. Es importante tener en cuenta que para las siembras se recomienda ir de la mayor dilución a la menor dilución con el fin de evitar contaminación cruzada. Las cajas serán incubadas por 24 a 48 horas a 35 grados centígrados. La siguiente siembra a realizar es la siembra masiva. Para esta siembra requerimos un hisopo. Este hisopo debe ser introducido en un caldo con cultivo de crecimiento microbiano. Se introduce y posteriormente se dispersa sobre toda la caja de agar. En este caso, una caja de agar nutritivo y una caja de agar McConkey. Recordemos que el objetivo de esta siembra es obtener gran cantidad de biomasa. Finalizado el proceso, las cajas son llevadas a la incubadora a 35 grados por 24 a 48 horas. Nuestra próxima siembra es la siembra en medio líquido. Para esto tomamos el asa bacteriológica o asa redonda y la esterilizamos en el bactoincinerador. Este paso también puede ser desarrollado en el mechero. Una vez el asa esté estéril, procedemos a dejar enfriar para evitar la generación de bioaerosoles. Tomamos una colonia que esté en crecimiento y con el asa tomamos una porción de esta colonia. Posteriormente, el asa es introducida en el caldo nutritivo y el asa se esteriliza nuevamente para eliminar los microorganismos. El tubo es llevado a incubación por 24 horas a 35 grados centígrados. Ahora vamos a realizar la siembra por agotamiento o siembra por estrías. Recordemos que el objetivo de esta siembra es tener colonias aisladas. Para esto, cuando la persona no tiene experiencia, se recomienda que divida la placa de Petri en 3 secciones, zona 1, 2 y 3. Cuando la persona tiene experiencia, puede proceder a realizar el siguiente paso. Se esteriliza el asa y se toma con cuidado una porción de la colonia a repicar. Posteriormente, en una caja de agar limpio, en la zona 1, se procede a hacer una siembra masiva. Esta siembra se realiza con el objeto de descargar la mayor cantidad de microorganismos en esta zona. Luego, el asa se esteriliza para eliminar la concentración de microorganismos que tiene el asa y nuevamente, para este proceso de siembra se toma el asa estéril y se realizan estrías o zigzag, asegurándose de tocar la zona 1.
Nuevamente se esteriliza la siembra para eliminar concentración microbiana y se repite el proceso. Se realizan estrías o zigzag partiendo de la zona 2 a la zona 3. En la zona 1 esperamos obtener una gran cantidad de colonias, en la zona 2 menos colonias y en la zona 3 colonias aisladas. Las cajas son llevadas a incubación por 24 horas a 35 grados centígrados y posteriormente revisaremos los resultados. Los resultados de la siembra por agotamiento o por estrías, transcurridas 24 horas, podemos observar el crecimiento de las colonias de manera aislada. Esto se observa en esta caja donde observamos diferentes puntos. Cada uno de estos puntos corresponde a una colonia. En comparación con esta caja, donde no se observa crecimiento. En el caso de la siembra masiva, recordemos que el objetivo es obtener gran cantidad de biomasa. Primero, tengamos en cuenta cómo se observaba la caja sin crecimiento. Transcurridas 24 horas, el crecimiento masivo se observa de esta manera, un gran tapete de crecimiento microbiano. En la técnica de siembra en medio líquido, el crecimiento microbiano se ve por turbidez. Lo podemos comparar en este caso. Este tubo es un tubo sin inocular y este tubo es el tubo con crecimiento transcurridas 24 horas. En esta práctica hay 5 aspectos que debemos tener en cuenta. El primero es la temperatura de incubación de los microorganismos. En el caso de las bacterias emplearemos una temperatura de 35 a 37 grados durante 24 a 48 horas. Y para el caso de los hongos, una temperatura de 25 grados durante 5 a 7 días. La segunda condición que hay que tener en cuenta es que no todos los microorganismos son cultivables. Hoy por hoy se sabe que aproximadamente del 1 al 10% de los microorganismos los podemos cultivar en laboratorio. ¿Cómo estudiamos los otros microorganismos? Se usan técnicas independientes de cultivo como técnicas moleculares. La tercera condición a tener en cuenta es que todos los procedimientos deben realizarse de manera aséptica. Esto nos conlleva a que debemos trabajar al lado del mechero o en la cabina de flujo laminar. El cuarto aspecto a considerar es que cuando realizamos siembras por agotamiento o por estrías, es importante considerar que no debemos tomar una gran cantidad de muestra. No es necesario que nuestra asa venga impregnada de toda la colonia. Una pequeña cantidad de muestra es suficiente para tener un resultado exitoso. En una sola colonia hay millones de microorganismos. Y el último punto a considerar son los rangos de conteo. En las siembras por superficie y en las siembras por profundidad, solamente contamos las cajas que estén en el rango estimado. ¿Cuál es el rango estimado? De manera tradicional se considera que para el grupo de bacterias puedo contar las cajas que estén entre 30 a 300 colonias y en el caso de los hongos de 15 a 150 unidades formadoras de colonia. No olvidar buscar para cada grupo específico cuál es el rango ideal.